Guatemala es la cuna de la civilización maya y es en Petén, su departamento más extenso, donde se encuentran las ruinas de antiguas ciudades, tesoros arqueológicos, templos majestuosos en medio de la selva tropical. Para preservar este legado, en 1990 se creó la Reserva de la Biosfera Maya, el área protegida más grande de Mesoamérica. En esta reserva se encuentra el Parque Natural Yaxchá Nacum Naranjo, con una diversidad de flora y fauna, humedales y sitios arqueológicos hasta ahora poco explorados. Empezamos la restauración pues como en el 96. Se empezó la restauración de esta etapa, de la última etapa constructiva que hicieron los mayas. Entonces esa fue la que se empezó a consolidar con los arqueólogos, ¿verdad? Para rescatar el templo mayor que teníamos deteriorado bastante. Entonces tuvo que quitar muchos árboles, se hizo las excavaciones, se hizo el descubrimiento de escalinatas, al fin que hasta hoy tenemos el templo como está, ¿verdad? Bien restaurado. El área contiene edificaciones que denotan 16 siglos de presencia maya. Se encuentra a 30 kilómetros de Tikal, el complejo arqueológico más conocido de Guatemala. En idioma maya, Yaxchá significa laguna verde. Es que está emplazado a orillas de este espejo de agua que lleva el mismo nombre. El color del agua resalta la blancura de sus playas, ya que en el terreno predomina la piedra caliza, materia prima con la que edificaban los mayas. Los mayas utilizaron los cuerpos de agua de Yaxchá como rutas comerciales y de comunicación, lo que resalta su importancia estratégica desde tiempos ancestrales. En maya dice Cho'octic Petén, quiere decir repartido en las aguas. Durante miles de años, los bosques se cubrieron este lugar. Por eso la biodiversidad es enorme. Además, es un corredor biológico para muchas especies que viajan a través del continente, dejando en su paso semillas que se incorporan constantemente al paisaje y lo enriquecen. La exuberancia de la selva y las condiciones de temperatura y humedad generan el ambiente propicio para albergar una fauna variada con especies en peligro de extinción. Este sitio tuvo su apogeo entre los años 600 al 900 después de Cristo, en el período conocido como Clásico Tardío. Sin embargo, hay evidencias de construcción y asentamiento desde el año 400 a.C. La densidad de la selva, el aullido estremecedor de los monos jaraguate le agregan aún más misterio
a estas ciudades que los mayas levantaron hace más de 1000 años. Abajo tenemos otros edificios más antiguos que relatan del 2000, del 200, antes y después de Cristo. Teníamos como especie de un palacio cuadrado, con recintos diferentes, palacios con bóvedas, en diferentes partes del cuadro que formaba el primer templo, el primer edificación que se hizo con los mayas, era más cuadrado que pirámide. Fue una orgullosa ciudad de reyes y sacerdotes, organizada en plazas y grupos de acrópolis donde se realizaban actividades administrativas, cívicas y religiosas. Solo los gobernantes y los sacerdotes podían estar en el templo y la familia real que vivía al contorno del templo. Su función de ellos en la ciudad era gobernar la ciudad, hacer los ritos ceremoniales cuando ellos necesariamente tenían que ejercer una ceremonia por motivos de guerras, problemas de agricultura, necesariamente tenían que hacer un ritual. Y en ese tipo de rituales había sacrificios también. Sí, todavía se confirma que hubieron sacrificios de animales, alguna que otra vez una doncella de un sacerdote, de un gobernante principal, alguno que sea de la familia real, tenía que ser de una familia real para ser sacrificada. Dárselas a los dioses para que vengan las lluvias, para la agricultura, para las guerras, para que en las guerras no hubieran demasiadas guerras entre Yaxay y Naranjo, que fueron muy conflictivos en sus guerras. Entre los 500 edificios con los que cuenta sobresalen el Palacio Real, donde vivía el gobernador, acrópolis, altares, 30 estelas talladas, el complejo astronómico, 2 patios para juego de pelota y las pirámides gemelas, todos ellos integrados a un sistema de calzadas y vías pavimentadas. Esta es la más alta de las pirámides de la ciudad de Yaxha. Se la denomina con el nombre de Pirámide de las Manos Rojas y aquí se celebraban ritos y ceremonias. El Templo de las Manos Rojas se denomina por razones de un personaje, de un sacerdote, que en su época él dejó sus huellas sobre el estuco de las Manos Rojas, que son con sangre que él pintó sus estucos de sus bóvedas. Esa es la razón que se llama el Templo de las Manos Rojas. Este también era un altar de sacrificio. Esto era el altar de sacrificio, ¿no? Pero apareció en esta forma de pedazos, ¿no? Pero sí era un altar de sacrificio. ¿Los restos óseos que encontraron adentro, los llevaron a algún museo o los Sí, está en el Museo de Antropología en Guatemala. Ah, bien. Ajá. Y los elementos también. Y los elementos también. Ajá, ya los tenemos. El lugar quedó vacío y solo con la pintura. Solo con la pintura de las Manos Rojas. Estoy en la cima del Templo de las Manos Rojas. En este lugar se desarrollaban ceremonias y rituales. Los gobernantes desde aquí tenían una vista total y absoluta de su territorio.
En el mismo parque, a 18 kilómetros, se encuentra Naranjo, ciudad que fue rival. Allí murió sacrificado el último gobernador de Yayá. La ciudad de Naranjo era más grande y más destructiva porque eran los más aguerridos que habían de todas las ciudades. Eran los más aguerridos, tenían un guerrero muy sanguinario que se llamaba Cactilic. En una guerra que vinieron acá, destruyeron estelas, destruyeron altares. Según su creencia de ellos, que cuando destruían una estela con el personaje, le quitaban el poderío, la fuerza. Una de las tradiciones culturales más relevantes fue el juego de pelota. Era un escenario que representaba el origen del poder de los reyes. Igualados a los dioses, allí podían vencer a la muerte. El juego de pelota no era un deporte, era un rito sagrado, ceremonial, que servía para resolver conflictos sociales, políticos o realmente también una actividad astronómica de dos ciudades diferentes, dos gobernantes diferentes, resolviendo algún conflicto entre las ciudades, dos equipos diferentes. Tenemos las paredes. Hay 3 pisos que significaba el inframundo, la vida terrenal, y las paredes estas, el supramundo. ¿Cómo lo jugaban? Lo jugaban con los hombros, con los codos, con las caderas. Tenían sus protectores para jugar con una pelota, la cual tenía que tocar o pasar en los marcadores. Los marcadores eran un círculo o eran rectos. La pelota tenía que topar o pasar dentro del círculo. Los jugadores de pelota era un nivel social muy alto. Podría desde el gobernante hasta un sacerdote. No cualquier persona era un jugador de pelota. Había sacrificios después de un juego de pelota, había eso, no hay duda. Pero hay discrepancia, ¿quién? ¿El perdedor o el ganador? Unos dicen que el perdedor. Hay una teoría que no puede ser el perdedor porque a los dioses no hay que entregarle sangre de un perdedor. Ganador tampoco. ¿Por qué? Porque los jugadores de pelota, como te decía, no era cualquier ser humano, era una persona de una jerarquía alta, entonces se podían escasear los jugadores. Entonces, en una ocasión escuché a un arqueólogo que me decía, sí, hay sacrificios, pero el quien sacrificaba era a los esclavos de los jugadores. Son pocos los visitantes que llegan hasta aquí. Es que hasta hace solo unos años, estas instalaciones eran montañas de tierra cubiertas de vegetación en medio del bosque. Ahora restaurada y puesta en valor, Guatemala comparte con el mundo el orgullo de otra herencia maya.